El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. Meru siempre había tenido una relación complicada con el sueño. Desde pequeña, caía en un profundo letargo sin aviso, en medio de conversaciones, caminatas o, incluso, en lugares públicos. Los médicos la habían diagnosticado con una rara condición que la hacía dormirse al instante, sin poder predecir cuándo sucedería ni cómo controlarlo. Aunque había aprendido a vivir con su condición, siempre llevaba consigo una sensación de miedo e inseguridad. Un día, mientras Meru asistía a un evento masivo en el centro de la ciudad, rodeada de música, luces y cientos de personas, sintió que sus ojos se volvían pesados. Intentó luchar contra la somnolencia, recordándose a sí misma que estaba en medio de una multitud y que no era seguro dormirse ahí. Sin embargo, el sueño la venció, como siempre lo hacía. Sentada en una silla de un rincón, su cabeza se apoyó en sus brazos y, antes de que pudiera resistirse, Meru cayó profundamente dormida. Cuando abrió los ojos al día siguiente, el sol entraba tímidamente por las ventanas del lugar. Las luces estaban apagadas y no se escuchaba el bullicio del evento. Meru miró a su alrededor con desconcierto. El lugar estaba vacío. Ni una sola alma se encontraba allí. Desconcertada, se levantó lentamente, su cuerpo aún adormilado. No podía comprender cómo había pasado tanto tiempo sin que nadie la hubiera despertado. ¿Acaso todos se habían ido y la habían dejado atrás? De pronto, una figura apareció desde el otro extremo de la sala, empujando un carrito de limpieza. Un joven, de mirada curiosa y amable, la observaba con sorpresa. Se acercó lentamente a Meru, quien aún intentaba entender lo que había sucedido. ¿Qué haces aquí?, preguntó el joven con una sonrisa amistosa. No te había visto antes. ¿Te quedaste dormida? Meru asintió con vergüenza, sintiendo como sus mejillas se enrojecían. Aún no podía creer que se había quedado dormida en medio del evento y que nadie la había despertado. No quería parecer débil ni torpe, pero su condición la hacía sentir precisamente así. Sí, me quedé dormida, respondió ella, intentando esbozar una sonrisa. Tengo una condición. No puedo evitarlo. El joven la miró con comprensión, sin rastro de juicio en su rostro. No te preocupes. Soy Marcos, dijo extendiéndole la mano. Si quieres, te acompaño a casa. Parece que aún estás un poco desorientada. Meru dudó por un instante, pero aceptó la ayuda. Marcos parecía sincero, y la idea de volver sola a casa después de haber estado dormida en un lugar tan grande y vacío le provocaba escalofríos. Durante el trayecto, caminaron en silencio, pero de vez en cuando intercambiaban algunas palabras. Meru sentía una extraña conexión con él, aunque apenas se conocían. Al llegar a su casa, Meru le agradeció por acompañarla. Algo en ella quería invitarlo a quedarse un poco más, pero su miedo y vergüenza la frenaron. Cerró la puerta y se quedó un momento apoyada en ella, pensando en lo extraño y reconfortante que había sido conocer a alguien que no la juzgaba por su condición. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, pensó en lo que había sucedido. ¿Por qué nadie la había despertado? ¿Qué había ocurrido en ese evento? Y, sobre todo, ¿por qué sentía que algo increíble estaba por suceder? Con esos pensamientos, Meru cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, no temió quedarse dormida.
Meru no siempre supo que su relación con el sueño era inusual. De pequeña, sus padres solían bromear diciendo que era simplemente una dormilona, siempre encontrando el momento perfecto para quedarse dormida. Pero a medida que fue creciendo, esas siestas intempestivas comenzaron a ser más frecuentes y, lo más preocupante, cada vez más incontrolables. Todo comenzó cuando Meru tenía alrededor de 12 años. En la escuela, notaba que a veces se perdía de las lecciones, pero no porque no estuviera prestando atención, sino porque de pronto, sin advertirlo, se encontraba desconectada del mundo. Todo a su alrededor se desvanecía en un parpadeo, y cuando volvía en sí, el tiempo había pasado como si nada. Al principio, lo achacaba al aburrimiento o a la distracción, pero pronto se dio cuenta de que no era eso. Un día, en una clase de ciencias, la profesora estaba explicando algo sobre el sistema solar. Meru estaba tomando notas, pero de repente su lápiz dejó de moverse. Se quedó mirando el papel y, sin previo aviso, su cabeza cayó sobre el cuaderno. Fue un instante, como si su cuerpo decidiera desconectarse del mundo exterior sin pedirle permiso. Cuando abrió los ojos, la clase había terminado. Todos los estudiantes se estaban levantando, guardando sus cosas, y Meru no recordaba nada de lo que había pasado durante los últimos minutos. La sensación de confusión la invadió. Se levantó lentamente, recogiendo sus pertenencias y mirando alrededor, pero no se atrevió a preguntar a nadie qué había sucedido. Se sintió extraña, como si hubiera fallado en algo sin saber qué era exactamente. Nadie parecía haber notado que se había quedado dormida, pero para ella, esa laguna de tiempo era inquietante. Esa misma noche, le contó a sus padres lo que había sucedido. Su madre, preocupada, decidió llevarla a un médico para entender qué estaba ocurriendo. Después de varios exámenes y preguntas, los doctores determinaron que Meru tenía una extraña condición que la hacía caer en un sueño repentino, sin previo aviso. Narcolepsia, la llamaron. Aunque no era una enfermedad común, había casos documentados, y ahora Meru se encontraba entre ellos. Pero para Meru, lo más desconcertante no era quedarse dormida en sí, sino lo que venía con ello, el olvido. Cada vez que caía en uno de esos sueños repentinos, perdía la conexión con el tiempo. No recordaba lo que había sucedido antes de dormir ni lo que pasaba mientras estaba inconsciente. Como si el sueño se llevara con él una parte de su memoria. Con el paso del tiempo, Meru comenzó a notar patrones en su vida cotidiana. Se quedaba dormida en medio de las conversaciones con sus amigos, y cuando despertaba, no recordaba de qué estaban hablando. Se perdía de momentos importantes, como las explicaciones en clase, las charlas familiares o las risas compartidas en los recreos. Era como si viviera en un mundo fragmentado, donde la continuidad de los eventos a veces se rompía sin previo aviso. Una tarde, mientras jugaba con sus amigos en el parque, Meru de repente se encontró sola en medio de una cancha vacía. Había estado corriendo y riendo con ellos, pero de alguna manera, en un abrir y cerrar de ojos, todos habían desaparecido. Se quedó de pie, mirando a su alrededor, tratando de entender qué había sucedido. Fue entonces cuando lo comprendió, se había quedado dormida de nuevo. Su mente había apagado todo, y cuando despertó, sus amigos ya se habían ido. Esa sensación de soledad, de perderse momentos que jamás recuperaría, se fue haciendo más común. Meru se volvió más retraída, más callada. No quería contarle a todo el mundo sobre su condición, pues temía que la vieran como alguien frágil o rara. Pero tampoco podía ignorar lo que le estaba ocurriendo. A menudo se preguntaba, ¿cuántas cosas había olvidado? ¿Cuántos momentos importantes se le habían escapado sin que ella lo supiera? Su vida comenzó a dividirse en pequeños fragmentos de tiempo. Lo que no recordaba, asumía que era porque había caído en uno de sus sueños. Eso le daba una explicación, pero no la consolaba. La sensación de incertidumbre la acompañaba a donde fuera, siempre preguntándose cuándo volvería a suceder.
A pesar de todo, Meru aprendió a sobrellevarlo. Se las arreglaba para seguir adelante, aunque su memoria a veces la traicionara. Nunca se acostumbró por completo a la sensación de perder momentos, pero intentaba no dejar que la consumiera. Con el tiempo, Meru intentó aceptar su condición, pero cuanto más lo hacía, más difícil se volvía a vivir con la incertidumbre que su narcolepsia traía consigo. Después del diagnóstico inicial, sus padres la llevaron a varios especialistas en un intento de encontrar una solución o, al menos, algo que pudiera ayudarla a controlar mejor esos episodios de sueño repentino. Durante su adolescencia, Meru visitó neurólogos, psicólogos y médicos del sueño. Cada uno de ellos le ofrecía distintas alternativas, cambios en su dieta, rutinas de ejercicio, medicamentos para mantenerse despierta o para mejorar la calidad de su descanso nocturno. Sin embargo, ningún tratamiento parecía ser del todo efectivo. Aunque algunos medicamentos lograban reducir la frecuencia de sus episodios, no podían eliminarlos por completo. Meru seguía cayendo en esos abismos de sueño sin previo aviso, perdiéndose momentos importantes de su vida. A pesar de seguir los tratamientos al pie de la letra, su esperanza comenzó a desvanecerse. Cada vez que intentaba una nueva terapia y fallaba, la frustración se acumulaba. No solo porque seguía enfrentando su condición, sino porque en lo más profundo de su mente, una pregunta persistía: ¿y si esto no era simplemente una enfermedad? ¿Y si había algo más detrás de todo esto? Algo que los médicos no podían entender ni diagnosticar. Fue entonces cuando Meru comenzó a pensar en posibilidades más extrañas, menos científicas. Desde pequeña, siempre había sido una gran lectora de cuentos fantásticos y mitologías. En sus libros favoritos, los hechizos y maldiciones eran responsables de las más diversas tragedias y desafíos en la vida de los héroes y heroínas. ¿Y si lo que le estaba pasando no era una simple condición médica? ¿Y si, de alguna manera, había sido víctima de un hechizo o una maldición? El pensamiento comenzó como una idea pasajera, casi un juego mental, una forma de darle un sentido diferente a lo que estaba experimentando. Pero, poco a poco, esa idea fue echando raíces en su mente. Recordaba cómo, en las historias, los personajes malditos siempre tenían síntomas similares a los suyos: lapsos de tiempo que desaparecían, momentos en los que perdían el control sobre sus cuerpos y mentes. ¿Y si su sueño repentino era parte de algo más profundo, algo sobrenatural? Una tarde, después de una de sus tantas sesiones con un especialista, Meru salió del consultorio con la sensación de estar atrapada en un ciclo sin fin. Mientras caminaba por las calles del centro de la ciudad, pasó frente a una librería antigua que siempre había llamado su atención. Algo la impulsó a entrar. La tienda estaba llena de estanterías de madera oscura, repletas de libros polvorientos y antiguos. El olor a papel viejo le resultó extrañamente reconfortante. Mientras recorría los pasillos, un libro de tapas doradas llamó su atención. Era un libro sobre magia y maldiciones ancestrales, con ilustraciones y relatos sobre cómo los hechizos habían influido en la vida de personas comunes. Sin pensarlo dos veces, lo compró y lo llevó a casa. Esa noche, mientras leía a la luz de una lámpara tenue, Meru se sumergió en las historias del libro. Allí encontró relatos de personas que, como ella, habían sufrido extrañas aflicciones, síntomas que ningún médico podía explicar. Según las leyendas, estas personas habían sido víctimas de hechizos poderosos, lanzados por brujas, magos o seres místicos que guardaban rencor o deseaban manipular el destino de los demás. Cuanto más leía, más encontraba paralelismos con su propia vida. ¿Podría ser posible que ella también estuviera bajo el efecto de algún hechizo? Tal vez no era solo una coincidencia que ningún tratamiento médico funcionara completamente. Quizás, en algún momento de su infancia, alguien la había maldecido con esta extraña condición. Después de todo, ¿cómo era posible que su mente se desconectara del mundo sin previo aviso y la dejara con fragmentos perdidos de memoria? Las explicaciones científicas nunca la habían satisfecho del todo.
Aunque sabía que la idea sonaba ridícula, especialmente desde un punto de vista lógico, Meru no podía evitar pensar en ello. A lo largo de los años, esa pequeña sospecha permaneció en su mente. Era una posibilidad remota, pero no podía descartarla por completo. De vez en cuando, especialmente después de un episodio especialmente largo de sueño, Meru se encontraba pensando en esa posibilidad. En secreto, había visitado algunos lugares relacionados con lo místico, buscando respuestas en lo oculto. Consultó a una adivinadora en una feria local, quien le dijo que su espíritu estaba atrapado entre dos mundos, lo que solo alimentó su teoría de que su narcolepsia no era del todo natural. A pesar de todos sus esfuerzos por mantener una vida normal, Meru no podía evitar preguntarse si algún día encontraría a alguien que pudiera romper el hechizo, si es que en realidad lo había. Mientras el mundo seguía avanzando, ella seguía cayendo en esos misteriosos sueños, atrapada en un ciclo del que no sabía si algún día lograría escapar. Marcos, con quien había empezado a entablar una amistad, no conocía esa parte de sus pensamientos. Meru no se atrevía a contarle sus teorías sobre el hechizo, temiendo que él pensara que estaba loca. A veces, mientras conversaban, sentía el impulso de decírselo, pero se detenía antes de pronunciar una palabra. ¿Cómo iba a explicarle algo tan irracional a alguien que parecía ser tan práctico y racional? Sin embargo, con cada sueño profundo que la atrapaba, Meru no podía evitar sentir que había algo más en juego. Un misterio oculto, más grande que ella misma, que aún no comprendía. Era una tarde cualquiera cuando Meru decidió hacer una compra rápida en el supermercado cerca de su casa. Sabía que no debía demorarse mucho, ya que su condición podía jugarle una mala pasada en cualquier momento. Sin embargo, mientras caminaba entre los pasillos, el cansancio habitual comenzó a instalarse en su cuerpo. A pesar de haber dormido bien la noche anterior, esa sensación familiar la asaltó de nuevo, los párpados se le hacían cada vez más pesados, y su mente comenzaba a divagar, desconectándose lentamente de su entorno. Meru intentó apurar el paso, buscando la salida antes de que el sueño la venciera, pero fue inútil. De repente, todo a su alrededor se desvaneció, y una oscuridad suave y profunda la envolvió por completo. Cuando Meru despertó, lo primero que notó fue el silencio. El supermercado estaba completamente vacío, y las luces, que normalmente brillaban intensamente, ahora parpadeaban de manera intermitente. Miró a su alrededor, desconcertada. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Cómo era posible que nadie la hubiera despertado? Se levantó con dificultad, aún algo desorientada. El carrito de compras que había estado empujando estaba exactamente donde lo había dejado, pero el lugar estaba completamente cerrado. Caminó hacia la puerta principal, esperando encontrar a alguien que la ayudara a salir, pero no había nadie. Intentó abrir las puertas automáticas, pero estas permanecían selladas, probablemente bloqueadas por el sistema de cierre nocturno. Fue entonces cuando el pánico comenzó a instalarse. Meru sacó su teléfono del bolso y revisó la hora. Era mucho más tarde de lo que había imaginado. Había quedado atrapada en el supermercado después de horas. En un acto de desesperación, pensó en a quien podría llamar. ¿A su familia? Sabía que no vivían cerca y tardarían en llegar. ¿A la policía? No quería armar un escándalo por algo que sentía que era su culpa. Finalmente, su mente se dirigió a Marcos. Aunque lo había conocido hacía poco, había comenzado a confiar en él más de lo que se atrevía a admitir. Sabía que llamarlo en medio de la noche para contarle que se había quedado dormida en un supermercado y estaba atrapada sonaba ridículo, pero en ese momento no tenía otra opción. Tomó aire, abrió el teléfono y marcó su número. Meru, respondió Marcos, su voz sonaba somnolienta. ¿Todo bien? Marcos, siento molestarte a esta hora, comenzó a decir con un tono de vergüenza. Me quedé dormida en el supermercado y estoy atrapada.
Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, y Meru temió que él pensara que todo era una broma. Finalmente, escuchó una leve risa. ¿En serio te quedaste dormida en el supermercado?, preguntó con incredulidad. Meru suspiró, sintiéndose cada vez más ridícula. Sí. Ya sabes cómo es esto. Nadie me despertó, cerraron y ahora no sé qué hacer. No te preocupes. Voy para allá, respondió Marcos rápidamente, sin perder su tono amable. Meru se quedó en la entrada, esperando mientras su mente la torturaba con pensamientos de duda. ¿Cuánto tiempo más estaría dispuesta a depender de los demás cada vez que su condición la dejaba en situaciones imposibles? Mientras esperaba, no podía evitar pensar que tal vez, después de aquella noche, Marcos decidiría no volver a verla. Después de todo, era complicado estar con alguien como ella. Nadie lo había dicho directamente, pero Meru sabía que su narcolepsia era una carga para los que la rodeaban. Minutos después, vio las luces de un auto acercarse. Marcos bajó del coche con una sonrisa en el rostro, como si todo fuera una pequeña aventura nocturna. Tocó la puerta del supermercado y, tras unos minutos de buscar alrededor, encontró un intercomunicador para llamar a seguridad. Después de varias gestiones y algo de insistencia, un guardia llegó a abrir las puertas y Meru salió, ruborizada por la vergüenza. Gracias por venir, murmuró cuando estuvieron fuera del supermercado, caminando hacia el auto de Marcos. No hay problema, en serio. Marcos sonaba tranquilo, como si la situación no lo hubiera incomodado en lo más mínimo. Aunque admito que es la primera vez que rescato a alguien de un supermercado. Meru rió, aunque su mente seguía plagada de pensamientos oscuros. Durante todo el camino de vuelta, no pudo evitar sentir que este era el momento en que él se daría cuenta de lo difícil que era estar cerca de ella. Estaba segura de que, después de esto, Marcos preferiría distanciarse. Era lógico. ¿Quién querría estar con alguien que podía quedarse dormida en cualquier momento, poniendo en riesgo incluso su seguridad? Cuando llegaron a su casa, Marcos se detuvo frente a la puerta, pero en lugar de despedirse rápidamente, como ella esperaba, se quedó un rato más, observándola con una expresión serena. Sé que esto es complicado para ti, Meru, dijo finalmente. Pero no tienes que enfrentarlo sola. Si alguna vez necesitas ayuda o simplemente a alguien con quien hablar, aquí estoy. Meru lo miró, sorprendida. No era la reacción que había anticipado. Se sintió aliviada y al mismo tiempo, insegura de si confiar del todo en esa oferta. ¿Realmente estaba dispuesto a acompañarla en una vida donde la incertidumbre del sueño repentino podía arruinar cualquier plan? Gracias, Marcos. En serio, no sé qué haría sin ti, respondió, aunque en su interior seguía lidiando con la duda. ¿Y si él cambiaba de opinión? ¿Y si se cansaba de ella como todos los demás? Mientras lo veía alejarse en su auto, Meru no pudo evitar pensar que, por primera vez en mucho tiempo, alguien realmente no la veía como una carga. Pero al mismo tiempo, una parte de ella seguía temiendo que esa situación cambiaría pronto. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero ¿y si, como todos los demás, él terminaba alejándose? Los días transcurrieron tranquilos tras el incidente en el supermercado. Meru y Marcos se seguían viendo con frecuencia, y con cada encuentro, la conexión entre ellos se hacía más fuerte. Sin embargo, ninguno de los dos se atrevía a mencionar el creciente lazo que los unía. Había algo especial en su relación, pero ambos evitaban ponerle nombre. Una tarde, después de varios mensajes, decidieron encontrarse en un parque cercano. Marcos llegó con una sonrisa despreocupada, y Meru, aunque estaba nerviosa, trató de mantener la calma. Desde el último encuentro, había estado pensando mucho en su condición y en cómo, de alguna manera, parecía menos intensa cuando estaba con él. Pero no quería ilusionarse demasiado. Después de todo,
los tratamientos que había probado en el pasado siempre tenían resultados impredecibles. Hoy parece un buen día para caminar, dijo Marcos mientras comenzaban a recorrer el sendero bordeado de árboles. El cielo estaba despejado, y la brisa era suave. Sí, me siento bien, respondió Meru, aunque en el fondo de su mente siempre estaba presente la duda. ¿Por cuánto tiempo más? Caminaron sin apuros, disfrutando del paisaje. Mientras lo hacían, conversaban sobre cosas sencillas, sus trabajos, sus hobbies, los libros que habían leído recientemente. Cada palabra de Marcos la hacía sentir más cómoda, casi como si, por un momento, pudiera olvidarse de su condición. Pero en el fondo, Meru seguía observándose a sí misma, esperando la fatiga, el peso inevitable que se posaría sobre sus párpados. Miraba a Marcos de reojo, preguntándose si él también estaba pendiente de algún signo de su inminente sueño. Sin embargo, nada sucedió. El cansancio no llegó. El tiempo pasó sin que Meru se quedara dormida. En su mente, comenzaron a aparecer dos teorías: o los tratamientos finalmente estaban funcionando, o estar con Marcos, con su compañía ligera y relajante, la mantenía despierta de alguna manera. Esa idea la intrigaba, pero también la llenaba de incertidumbre. ¿Y si era solo temporal? ¿Y si el efecto desaparecía de repente? No quería emocionarse demasiado. Marcos, por su parte, caminaba a su lado disfrutando de la conversación, pero por dentro, sus pensamientos eran mucho más profundos. Cada vez que veía a Meru, algo en él se removía. Había conocido a muchas personas a lo largo de su vida, pero nunca a alguien como ella. Su condición, que a otros podría parecerles una complicación, lo fascinaba. No porque fuera fácil, sino porque Meru se enfrentaba a algo que la mayoría no podría ni imaginar. Y aún así, tenía una luz, una fortaleza silenciosa, que la hacía destacar. Marcos sabía que ella probablemente veía su condición como una carga, algo que los distanciaba, pero él la veía como una persona única, especial. Claro, nunca se lo había dicho. No porque no quisiera, sino porque no encontraba el momento adecuado. Tenía miedo de que, si lo expresaba, pudiera parecer que la trataba de forma condescendiente o, peor aún, que la asustara. ¿Qué piensas?, preguntó Meru de repente, rompiendo el silencio. Oh, nada en particular. Marcos sonrió, sacudiendo la cabeza. Solo estaba disfrutando del día. ¿Seguro? Parecías muy concentrado. Bueno, Marcos dudó un instante antes de continuar. Estaba pensando en ti, en cómo llevas todo esto con tanta calma. Meru lo miró, sorprendida. No era común que hablaran directamente de su narcolepsia, y mucho menos que él la mencionara tan casualmente. ¿Lo dices por mi condición?, preguntó con cierto recelo. Sí, bueno, en parte. Pero también porque no dejas que eso defina quién eres. Es como si, a pesar de todo, siempre tuvieras una forma de seguir adelante. Meru bajó la mirada, algo incómoda. No estaba acostumbrada a recibir ese tipo de comentarios. Siempre había sentido que su narcolepsia la hacía más vulnerable, que la convertía en alguien de quien la gente debía preocuparse constantemente. Que alguien la viera de otra manera era, al menos para ella, algo nuevo. A veces no es tan fácil, admitió en voz baja. Hay días en los que siento que no tengo control sobre nada. Pero hoy ha sido diferente. Marcos la observó con atención, notando la ligera sonrisa que se formaba en sus labios. ¿Hoy?, preguntó, animándola a continuar. Sí. No me he quedado dormida en todo el día. Y, no sé, puede que sea por el tratamiento, pero también siento que, Meru vaciló, no queriendo sonar demasiado ilusa. Creo que estar distraída, hablando contigo, hace que todo sea más fácil. El corazón de Marcos dio un pequeño salto al escuchar eso, pero se contuvo.
No quería presionarla ni hacer que se sintiera incómoda. Bueno, me alegra saber que soy una buena distracción, respondió con una sonrisa traviesa. Meru rió, aliviada por la ligereza de la conversación. Pero en su interior, una pequeña chispa de esperanza comenzaba a encenderse. Tal vez, solo tal vez, había algo en Marcos que hacía que las cosas fueran diferentes. No quería depender de nadie, ni mucho menos pensar que su bienestar estaba condicionado por otra persona, pero no podía negar que estar con él hacía que sus preocupaciones parecieran más pequeñas. Tal vez sea eso, dijo finalmente, mirando el horizonte. O tal vez sea que estoy aprendiendo a llevarlo mejor. Pero de cualquier manera, me siento bien hoy. Marcos la observó en silencio, sin atreverse a decir lo que realmente sentía. Por dentro, estaba encantado con ella. No solo por su belleza, sino por la fortaleza que veía en ella. Sabía que no era fácil vivir con una condición tan impredecible, pero Meru lo hacía con una dignidad que lo impresionaba. Mientras seguían caminando, Meru se dio cuenta de algo importante. Aunque aún tenía miedo de su narcolepsia, y aunque seguía siendo una parte importante de su vida, también tenía momentos como este, donde las cosas parecían normales, donde no había caídas súbitas en el sueño ni despertares en lugares extraños. Tal vez, pensó, estaba aprendiendo a vivir con su condición, en lugar de luchar constantemente contra ella. Y mientras miraba a Marcos, una nueva idea comenzó a germinar en su mente. Tal vez también podría aprender a confiar en alguien más, a dejar que alguien la acompañara en ese camino incierto, sin el miedo constante de que la dejaran atrás. Meru no podía quitarse de la cabeza la extraña sensación de que algo más allá de lo médico influía en su narcolepsia. Había días en que no podía evitar preguntarse si todo esto no era un simple trastorno, sino algo más profundo. ¿Y si estaba hechizada? La idea, por más irracional que le pareciera a veces, la acompañaba desde su adolescencia. Cada vez que la narcolepsia se presentaba en momentos claves, cuando más quería estar presente y consciente, era difícil no pensar que algo más estaba ocurriendo. Marcos la había invitado a una cena romántica. La primera vez que lo hacía de forma explícita, y eso la llenaba de nervios y emoción. Él había preparado todo con detalle, una pequeña mesa en su casa, luces tenues, una selección cuidadosa de su comida favorita. Sabía que a Meru le gustaban las cosas simples pero sinceras, y había querido hacer algo especial para ella, sin caer en exageraciones. Cuando Meru llegó, su sonrisa iluminó todo el lugar, y por un momento, ambos se olvidaron de las preocupaciones que los acechaban. Marcos la recibió con una sonrisa cálida y tímida, y durante las primeras horas, la conversación fluyó de manera natural. Rieron, compartieron anécdotas y, por un instante, Meru dejó de pensar en su condición. Sin embargo, conforme avanzaba la noche, Meru comenzó a sentirse inquieta. El peso familiar en sus párpados regresaba, y trató de ocultarlo, luchando internamente para mantenerse despierta. Pero sabía que era una batalla perdida. No importaba cuánta fuerza de voluntad tuviera, su cuerpo iba a ceder. ¿Estás bien?, preguntó Marcos, notando que ella había comenzado a parpadear con más frecuencia. Sí, solo un poco cansada, respondió Meru, tratando de mantenerse firme. Pero antes de que pudiera decir algo más, la pesadez se apoderó de ella. Su cuerpo se relajó por completo, y, en medio de la cena, se quedó dormida. Marcos la miró con preocupación, aunque en el fondo sabía que esto era algo que podía suceder. Se acercó a ella con suavidad, acariciándole el rostro y llamándola suavemente, pero Meru no respondía. Marcos, sin dudarlo, se levantó, la tomó en brazos con cuidado y la llevó a su habitación. Allí la acomodó en su cama, asegurándose de que estuviera cómoda, cubriéndola con una manta. Después, se quedó observándola un momento, notando lo tranquila que se veía mientras dormía. Algo en esa fragilidad lo conmovió profundamente.
Él sabía que Meru se preocupaba demasiado por lo que su condición pudiera significar para una relación. Pero para él, no era algo que pudiera cambiar lo que sentía. No era un obstáculo, sino una parte de quien ella era, y él la aceptaba completamente. Decidió dormir en el sofá del salón, dándole su espacio. Aunque la noche no había salido como él había planeado, para él lo importante era estar allí para ella, incluso si eso significaba simplemente asegurarse de que estuviera bien. A la mañana siguiente, Meru despertó y notó que no estaba en su propia cama. Se sentó rápidamente, mirando a su alrededor, y se dio cuenta de lo que había pasado. Entonces vio a Marcos durmiendo en el sofá, con una manta mal puesta sobre él. La cena de la noche anterior seguía en la mesa, medio terminada. El corazón de Meru se hundió. Todo lo que había temido durante años estaba ocurriendo. ¿Cómo podían tener una vida normal si ella no podía controlar ni siquiera algo tan simple como mantenerse despierta durante una cena? El pensamiento la abrumó. Sentía que, sin importar cuánto lo intentara, su narcolepsia siempre estaría entre ellos, impidiendo que pudieran vivir una relación normal. Meru se levantó con cuidado para no despertarlo y comenzó a recoger sus cosas. Estaba decidida a irse antes de que él se despertara, antes de tener que enfrentar la vergüenza de lo ocurrido. Se sentía un obstáculo, como si su condición fuera una carga demasiado grande para que alguien pudiera soportarla. No quería seguir atando a Marcos a esa realidad. Justo cuando estaba a punto de salir, la voz adormilada de Marcos la detuvo. ¿A dónde vas?, preguntó con suavidad, incorporándose en el sofá. Meru se quedó quieta, su corazón latiendo con fuerza. Me voy. Esto no va a funcionar, dijo, evitando mirarlo a los ojos. No podemos tener una vida normal. Siempre me estoy quedando dormida en los momentos más importantes. Anoche, ni siquiera pudimos tener una cena sin que me pasara esto. Marcos se levantó y caminó hacia ella, sin prisa, pero con una determinación tranquila. Meru, espera. No quiero que te vayas, dijo, poniéndose frente a ella. ¿De verdad piensas que esto es un problema para mí? No quiero ser una carga, respondió ella, con los ojos llenos de lágrimas. Siempre he sido un problema para las personas a mi alrededor. No puedo controlarlo. No quiero arrastrarte conmigo. Marcos la tomó de las manos, mirándola con una sinceridad que hizo que Meru sintiera un nudo en la garganta. No eres una carga, dijo con firmeza. Esto es parte de ti y yo lo acepto. Me importa lo que te pasa, claro, pero no de la manera en que piensas. Me preocupo porque te quiero, no porque sea una molestia. Meru lo miró, sorprendida por sus palabras. No quiero que te sientas mal por algo que no puedes controlar. Y no quiero que pienses que esto hace que yo te quiera menos o que no quiera estar contigo, continuó Marcos. Al contrario, me haces querer estar más cerca, para ayudarte a llevarlo. No me importa si tenemos cenas perfectas o si te quedas dormida. Lo que me importa es estar contigo. Todo lo demás lo manejaremos juntos. Las palabras de Marcos resonaron en el corazón de Meru. No sabía cómo responder. Siempre había esperado que la gente se alejara cuando conocieran la realidad de su condición. Que tarde o temprano, alguien se cansaría de ella, de su narcolepsia, de las dificultades que traía. Pero Marcos estaba ahí, mirándola sin juicio, ofreciéndole un amor que no había esperado. Pero, ¿cómo no te molesta?, preguntó ella, aún incrédula. Porque cuando estás despierta, eres la persona más increíble que he conocido. Y cuando te duermes, sé que te despertarás. No es algo que vaya a cambiar lo que siento por ti, respondió con una sonrisa suave. Y para ser honesto, no me molesta en absoluto cuidarte si lo necesitas. Meru no pudo evitar soltar una pequeña risa, medio entre lágrimas. Eres demasiado bueno, dijo,
finalmente soltando un suspiro de alivio. No es cuestión de ser bueno, Meru. Es cuestión de querer a alguien tal como es, respondió Marcos, abrazándola con ternura. Meru se permitió relajarse en sus brazos, por primera vez en mucho tiempo sintiendo que tal vez, solo tal vez, no estaba sola en esto. Tal vez no había un hechizo, sino simplemente a alguien dispuesto a caminar junto a ella, sin importar cuántas veces tuviera que detenerse. Meru caminaba por la ciudad, disfrutando de la brisa fresca de la tarde. Después de su última conversación con Marcos, se sentía más tranquila, como si una pesada carga hubiera sido aliviada de sus hombros. Él la aceptaba tal como era, y eso la llenaba de una nueva esperanza. Sin embargo, aún había algo que no podía sacudirse, la idea persistente de que tal vez su condición no era del todo médica. Esa sensación que la había acompañado desde su adolescencia seguía susurrándole en los rincones de su mente. Esa tarde, mientras paseaba por una calle poco transitada, el cansancio empezó a invadirla de nuevo. A pesar de intentar resistirlo, como siempre lo hacía, el sueño llegó sin previo aviso. Antes de que pudiera encontrar un lugar adecuado para sentarse o pedir ayuda, Meru se desplomó en la acera, cayendo en su característico sueño profundo. Cuando despertó, sintió una extraña calidez alrededor de su cuerpo, como si alguien le estuviera cuidando. Abrió lentamente los ojos y, para su sorpresa, se encontró en los brazos de una mujer desconocida. La mujer, de aspecto enigmático, tenía el cabello largo y grisáceo, con ojos de un verde intenso que parecían penetrar el alma. Su vestimenta era sencilla, pero había algo en su aura que resultaba poderoso y misterioso. «Te has desmayado, querida», dijo la mujer, con una voz suave pero firme. Aunque, en realidad, sé que esto no es un simple desmayo. Meru, aún algo aturdida, se enderezó lentamente, apartándose con cortesía de los brazos de la mujer. «Lo siento, tengo una condición médica», dijo, intentando explicar. «Me pasa a menudo, simplemente me duermo sin previo aviso». La mujer lo observó con una mirada penetrante, como si supiera mucho más de lo que Meru le había dicho. «Eso no es médico, niña», respondió la mujer con un tono más serio. «Lo tuyo va mucho más allá de lo que cualquier doctor pueda entender». Meru frunció el ceño, desconcertada. Había oído esas palabras antes, en sus propios pensamientos, pero nunca las había tomado completamente en serio. «¿Qué quiere decir?», preguntó, sintiendo un nudo de ansiedad formarse en su estómago. La mujer hizo una pausa antes de responder, como si estuviera evaluando cuánto debía revelar. Luego, le hizo una seña para que se levantara y la siguiera. «Ven conmigo. Hay cosas que debes saber». Intrigada, y a pesar de una ligera sensación de inquietud, Meru decidió seguirla. Caminaron por callejones silenciosos hasta llegar a una pequeña tienda que parecía haber estado allí por siglos. El exterior estaba cubierto de plantas, y dentro, la atmósfera era cálida y envolvente, llena de objetos antiguos y velas parpadeantes. «¿Quién es usted?», preguntó Meru, sintiendo que había entrado en otro mundo. «Mi nombre no importa tanto como lo que estoy por decirte», respondió la mujer. «Soy alguien que conoce sobre antiguos poderes, aquellos que las personas modernas han olvidado. Y lo que te sucede no es un simple problema de salud. Estás bajo un hechizo, uno que ha estado contigo por mucho tiempo». Meru se quedó en silencio, procesando las palabras. El pensamiento de un hechizo siempre había sido una fantasía distante para ella, una excusa que su mente fabricaba cuando las explicaciones lógicas no eran suficientes. Pero escuchar a esta mujer decirlo con tanta seguridad hizo que todo pareciera más real. «¿Un hechizo?», repitió Meru, incrédula. «Pero, ¿cómo puede ser eso posible?». La mujer se acercó a una mesa y comenzó a mezclar hierbas en un pequeño cuenco de piedra. «Hace muchos años, alguien te lanzó este hechizo, probablemente sin que te dieras cuenta.
El motivo puede variar, pero lo que es claro es que tu narcolepsia es una manifestación de esa maldición. No es algo que puedas curar con medicinas o tratamientos convencionales. Meru sintió una mezcla de incredulidad y temor. Parte de ella quería reírse, pero otra parte estaba profundamente intrigada, como si finalmente estuviera obteniendo una explicación para algo que había estado fuera de su control toda su vida. ¿Y cómo puedo romperlo?, preguntó, sintiendo un leve escalofrío. La mujer la miró con una sonrisa enigmática. El amor verdadero es la clave para deshacer este tipo de hechizo. Alguien que te ame de manera genuina, sin condiciones ni expectativas, puede ser la llave para liberarte. Solo el poder del amor puro tiene la capacidad de romper este tipo de magia. El corazón de Meru se aceleró al escuchar esas palabras. Inmediatamente, su mente fue hacia Marcos. ¿Podría ser él la persona que la ayudaría a liberarse de este tormento? Habían comenzado a desarrollar una relación hermosa, y aunque aún era incipiente, Meru sentía algo muy especial por él. ¿Podría ser que, con su amor, ella pudiera romper el hechizo? ¿El amor verdadero?, repitió en voz baja, más para sí misma que para la mujer. Exactamente, confirmó la mujer. Pero debes tener cuidado. El amor verdadero no es algo que pueda forzarse o apurarse. Debe crecer de manera natural, con tiempo y confianza. Solo entonces podrás ver si realmente es lo que necesitas para liberarte. Meru asintió, sintiendo una mezcla de esperanza y confusión. La idea de que su relación con Marcos pudiera ser la solución a su problema era tan atractiva como abrumadora. Pero también sabía que no podía basar su vida en una fantasía. Tenía que seguir adelante con cautela. Gracias por decírmelo, dijo Meru, aún procesando lo que acababa de aprender. No estoy segura de qué hacer con todo esto, pero lo intentaré. La mujer asintió con una sonrisa. Sigue tu corazón, niña. Solo él te guiará hacia la verdad. Meru salió de la tienda, su mente llena de pensamientos. Mientras caminaba hacia casa, no podía dejar de pensar en Marcos. ¿Sería él el amor verdadero que la liberaría de este supuesto hechizo? ¿Y si todo esto era cierto? Las dudas y la esperanza comenzaron a entremezclarse en su corazón. Al llegar a casa, Meru decidió no decirle nada a Marcos sobre la bruja ni sobre el hechizo. No quería parecer irracional ni hacerle sentir que tenía la responsabilidad de curarla. Pero en lo profundo de su ser, una pequeña llama de esperanza se encendía. Quizá, después de todo, el amor podría ser la clave para cambiar su vida. Los días pasaban, y Meru no podía dejar de pensar en lo que la bruja le había dicho. El amor verdadero era la clave para romper el hechizo que, según la mujer, la había mantenido atrapada en esa condición por tanto tiempo. Cada vez que veía a Marcos, su mente volvía a aquella charla. ¿Sería él, Marcos, el amor que podría liberarla? Su relación había crecido de manera inesperada. Marcos era atento, cariñoso, y parecía comprenderla más que cualquier otra persona que hubiera conocido. Sin decirlo directamente, Meru había empezado a notar pequeños gestos, miradas, y ese tipo de conexión que va más allá de las palabras. Pero aún no había habido ningún momento claro donde pudieran hablar abiertamente de sus sentimientos. Una tarde, Marcos la invitó a pasear por el parque. El clima era perfecto, el sol brillaba suavemente y el aire estaba lleno del aroma de las flores recién florecidas. Mientras caminaban, él la miraba de una manera que hizo que el corazón de Meru latiera más rápido. Podía sentirlo, había algo en el aire, una tensión, una expectativa que la hacía pensar que ese podría ser el día en que finalmente pasara algo especial entre ellos. Sentados en una banca bajo un árbol, el silencio entre ellos no era incómodo, sino lleno de promesas no dichas. Meru se armó de valor, pensando en todo lo que había descubierto y en lo que la bruja le había dicho sobre el poder del amor verdadero. Marcos, dijo Meru,
con la voz un poco temblorosa, «Hay algo que debo decirte». Él la miró con atención, sus ojos claros reflejando la luz del sol. «Dime, Meru». «Lo que sea», respondió con suavidad. Meru respiró profundamente, sintiendo que este era el momento en el que debía ser completamente honesta. Sabía que lo que iba a decir sonaba increíble, pero ya no podía seguir guardándose todo para ella. Hace poco conocí a una mujer que me dijo algo que podría sonar extraño, comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado. Ella cree que lo que me pasa, mi narcolepsia, no es una enfermedad. Me dijo que podría ser un hechizo. Un hechizo que solo puede romperse con el amor verdadero. Marcos no se rió ni mostró signos de incredulidad. En cambio, su expresión se mantuvo seria, como si estuviera procesando cada palabra que Meru le decía. ¿Un hechizo?, preguntó suavemente, sin burlarse. ¿Y crees que eso puede ser cierto? Meru asintió lentamente. No lo sé con certeza. Pero hay algo en mí que no puede dejar de pensar en esa posibilidad. Y ella me dijo algo más, me dijo que el amor verdadero podría romperlo. El silencio cayó entre ellos, pero no era un silencio incómodo. Marcos la miraba fijamente, y Meru pudo ver en sus ojos algo que había intuido pero que no había querido admitir hasta ahora. Él la amaba. Lo había sentido en cada gesto, en cada palabra amable, en la manera en que siempre estaba dispuesto a ayudarla, a cuidarla. Y ahora, con solo mirarse, lo entendió todo. Marcos, creo que tú podrías ser ese amor verdadero, dijo Meru en voz baja, casi temerosa de sus propias palabras. El corazón de Marcos latía con fuerza, y sin apartar los ojos de ella, se inclinó un poco más cerca. No dijo nada, pero la intensidad de sus sentimientos se sentía en el aire, palpable. En ese momento, todo parecía tener sentido. Meru se había convencido de que si ellos se besaban, si el amor que compartían era real, eso podría romper el hechizo. Marcos levantó una mano y le acarició suavemente la mejilla. Meru, yo siempre he pensado que eres especial, desde el primer momento en que te vi. Y no me importa lo que pienses de tu condición. Lo que importa es lo que siento por ti, lo que tú eres. Meru sintió un nudo en la garganta, pero también una esperanza creciendo en su corazón. Si el amor verdadero podía romper el hechizo, este tenía que ser el momento. Cerrando los ojos, se inclinó hacia Marcos. Sus labios se encontraron en un beso suave, lleno de ternura y promesas no dichas. Durante un breve momento, Meru sintió que el mundo se detenía a su alrededor, como si solo ellos dos existieran en ese instante. Fue un beso lleno de emociones profundas, de aceptación y cariño. Cuando se separaron, Meru abrió los ojos, esperando algo. Algún cambio, alguna señal de que el hechizo se había roto. Pero todo seguía igual. No había luz brillante ni sensación de liberación. El parque seguía ahí, la brisa seguía soplando suavemente, y Marcos seguía mirándola con los mismos ojos amorosos. El silencio se hizo más largo, y Meru sintió un leve desasosiego. No pasó nada, dijo en voz baja, mirando el suelo. Marcos, aún sosteniéndole la mano, sonrió con ternura. No necesitas un hechizo roto para que sepas lo que significas para mí, le dijo. Lo que importa es que estás aquí, y que yo estoy aquí contigo. Si esto es un hechizo o no, no cambia lo que siento. Meru lo miró, sus ojos llenos de lágrimas de gratitud y confusión. Había creído que el beso sería la solución mágica, la cura para su problema. Pero la realidad era que el amor que Marcos le ofrecía era más grande que cualquier hechizo. No importaba si el beso no había roto nada físicamente, el verdadero cambio estaba ocurriendo dentro de ella, en cómo se veía a sí misma y en cómo él la aceptaba incondicionalmente. Y en ese momento, aunque el hechizo no se hubiera roto, Meru comenzó a entender algo más profundo: no necesitaba ser curada para ser amada.
Marcos ya la amaba tal como era. Mientras caminaban de regreso, Meru se dio cuenta de que, aunque el beso no hubiera funcionado como esperaba, algo más importante había sucedido. Había encontrado a alguien que la amaba por lo que era, no a pesar de su condición, sino con ella. Y quizás, solo quizás, eso era todo lo que necesitaba. El beso con Marcos había sido un momento de revelación para Meru, pero no en la forma que ella esperaba. No había roto ningún hechizo, ni había puesto fin a su condición. Sin embargo, algo mucho más profundo había cambiado en su interior. Se había dado cuenta de que el verdadero problema no estaba en su narcolepsia o en un supuesto hechizo, sino en cómo ella misma veía su condición y su vida. Meru pasó los días siguientes reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Estaba agradecida por el amor y el apoyo de Marcos, pero comprendió algo crucial. No podía depender únicamente del amor de alguien más para sentirse completa o para solucionar sus problemas. El amor verdadero, ese que realmente la liberaría, tenía que venir de ella misma. Una mañana, al despertar, Meru se miró al espejo y, por primera vez en mucho tiempo, no se sintió atrapada. Recordó todas las veces que se había culpado a sí misma por su narcolepsia, todas las veces que había sentido que su vida no era normal, y las veces que había deseado ser diferente. Pero ahora, esas sensaciones comenzaban a desvanecerse. Se dio cuenta de que su lucha no era contra su cuerpo ni contra algún hechizo invisible, era una lucha interna por aceptar quién era, con todas sus particularidades. Esa mañana, decidió hacer algo que nunca había hecho antes, escribir una carta para sí misma. Se sentó en su escritorio, con una hoja en blanco frente a ella, y comenzó a escribir. Querida Meru, sé que has pasado años sintiéndote atrapada por tu condición, como si no pudieras ser feliz o vivir plenamente debido a ella. Has pensado que te faltaba algo, que si pudieras ser normal, todo sería mejor. Pero quiero que sepas algo, no necesitas ser diferente para ser valiosa. No necesitas cambiar quién eres para ser amada, y eso incluye amarte a ti misma. Lo que te hace especial no es la ausencia de dificultades, sino la forma en que has aprendido a enfrentarlas. No es fácil vivir con algo que no puedes controlar, pero eso no te define. Tú eres mucho más que tus momentos de sueño. Eres fuerte, eres creativa y, sobre todo, eres digna de amor, tal como eres. Hoy es el día en que decido dejar de buscar soluciones externas y aceptar que no necesito ser curada. No soy un proyecto roto que necesita arreglarse. Soy una persona completa, con todo lo que eso conlleva, y eso es suficiente. Con amor. Meru. Después de terminar la carta, Meru sintió una calma nueva en su corazón. No era que todo su dolor y sus dudas hubieran desaparecido de repente, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba en el camino correcto. El camino hacia la aceptación no era fácil ni rápido, pero había dado el primer paso. Esa tarde, cuando Marcos vino a visitarla, ella le mostró la carta. No porque necesitara su validación, sino porque quería compartir con él lo que había descubierto. Marcos la escuchó atentamente, con esa mirada comprensiva que siempre la tranquilizaba. Estoy orgulloso de ti, Meru, le dijo cuando terminó de leer la carta. Es un gran paso, y estoy aquí para apoyarte en cada momento de este viaje, pero recuerda que este proceso es tuyo. Tienes que hacerlo por ti. Meru sonrió, sintiendo una gratitud inmensa por tener a alguien como Marcos a su lado. Pero, al mismo tiempo, sabía que esta era su propia batalla interna. Comenzó a buscar maneras de cuidarse mejor, de encontrar pequeñas rutinas que la ayudaran a convivir con su condición sin sentirse abrumada. Empezó a leer sobre la aceptación personal, la meditación y prácticas que la ayudaran a conectarse más con su cuerpo y sus emociones. Comprendió que la aceptación no era solo decir está bien tener narcolepsia, sino aprender a vivir en armonía con ello. En lugar de luchar contra su cuerpo, comenzó a escuchar lo que necesitaba, a ser más compasiva consigo misma en los momentos difíciles.
También habló más abiertamente con Marcos sobre sus miedos, algo que había evitado hacer antes. No quería que él sintiera que debía cargar con su situación, pero también sabía que compartir sus pensamientos y preocupaciones era parte de construir una relación más sólida y sincera. En los días siguientes, Meru notó que, poco a poco, su ansiedad sobre su condición comenzaba a disminuir. No es que sus episodios de sueño desaparecieran, pero ya no los veía como algo que la definiera completamente. Empezaba a verse a sí misma de una manera más completa, más humana. Un día, mientras estaba sentada en el parque con Marcos, algo la sorprendió. Llevaba horas despierta, disfrutando del momento, sin preocuparse por dormirse de repente. Se dio cuenta de que, aunque su condición seguía ahí, su actitud hacia ella había cambiado. No era un enemigo ni un obstáculo. Simplemente era una parte de su vida que estaba aprendiendo a manejar con más amor y paciencia. El encuentro con la bruja había sido uno de los momentos más confusos en la vida de Meru. Durante semanas, había cargado con la creencia de que su narcolepsia no era más que el resultado de un hechizo que podía romperse con el amor verdadero. Ahora, mientras caminaba hacia el parque para una nueva reunión con la bruja, Meru sentía una mezcla de ansiedad y curiosidad. ¿Qué nueva revelación le traería este encuentro? Al llegar al lugar acordado, la bruja le esperaba sentada bajo un árbol, con una mirada tranquila. Sus ojos brillaban con una sabiduría que parecía ir mucho más allá de lo terrenal. Meru se sentó junto a ella, sin saber exactamente cómo empezar la conversación. He estado pensando mucho en lo que me dijiste sobre el hechizo, comenzó Meru. Y he llegado a creer que el amor de Marcos podría romperlo, pero sigo igual. Nada ha cambiado. La bruja la miró en silencio durante unos instantes antes de hablar, con una voz suave pero firme. Querida Meru, no hay hechizo. Nunca lo hubo. El corazón de Meru dio un vuelco. Sentía una mezcla de alivio y confusión. ¿Cómo podía ser eso cierto? Entonces, ¿por qué la bruja le había hablado del hechizo en primer lugar? Pero tú me dijiste que había un hechizo, dijo Meru, intentando entender. La bruja asintió lentamente. Te lo dije porque sabía que era lo que necesitabas escuchar en ese momento. Durante mucho tiempo, has creído que algo externo, algo mágico, era lo que controlaba tu vida. Pensabas que si podías romper ese hechizo, todo sería diferente, serías libre. Pero la verdad es que el único hechizo que ha existido es el que tú misma te has puesto, la creencia de que no eres suficiente tal como eres. Meru sintió que el peso de las palabras de la bruja la golpeaba en lo más profundo. Su mente se llenó de recuerdos, todas esas veces que había deseado ser normal, todas las veces que se había sentido limitada por su condición, todas las veces que había culpado al universo por lo que le sucedía. Y ahora, frente a ella, estaba la cruda realidad. El problema nunca había sido un hechizo, sino su incapacidad para aceptarse a sí misma. Entonces, ¿todo esto ha sido para que yo lo entienda?, preguntó Meru en un susurro. La bruja sonrió suavemente. Exactamente. Mi intención nunca fue engañarte, sino guiarte hacia la verdad. No necesitas romper ningún hechizo, porque no estás rota. Lo que necesitas es aceptarte tal como eres. Y mientras tu salud esté bien y te cuides, no te falta nada. No hay nada mal en ti, Meru. Las palabras de la bruja resonaron en la mente de Meru, como si despejaran una neblina que había estado cubriendo su percepción de sí misma. Por tanto tiempo, había pensado que su narcolepsia era un castigo, algo que debía arreglar. Pero ahora entendía que no era así. No tenía que ser perfecta para ser feliz. No tenía que cambiar para ser digna de amor o aceptación, ni de su propia parte ni de la de otros. Pero, ¿y si vuelvo a quedarme dormida en momentos importantes?, preguntó Meru, con una voz que aún mostraba signos de duda. La bruja la miró con una sabiduría tranquila y le respondió: eso es parte de ti, Meru.
Lo que importa es cómo eliges vivir con ello. No se trata de luchar contra lo que eres, sino de encontrar maneras de convivir en armonía con tu condición. Y recuerda, no necesitas ser perfecta para ser feliz ni para que alguien te ame. El amor verdadero no viene de alguien más, sino de ti misma. Meru asintió, sintiendo como una calma nueva se instalaba en su interior. Durante tanto tiempo había vivido con una guerra interna, una lucha constante por cambiar algo que formaba parte de ella. Pero ahora, por primera vez, empezaba a darse cuenta de que la paz no venía de una solución externa, sino de aceptarse tal como era. Antes de despedirse, la bruja le tomó las manos y le dijo con suavidad: «Recuerda, Meru, el verdadero amor es aquel que te permite ser quien eres sin juicios ni condiciones. Y ese amor debe empezar contigo misma». Meru dejó el parque con una nueva sensación de libertad. Había aprendido que, aunque no pudiera controlar cuándo o dónde se quedaba dormida, sí podía controlar cómo se sentía al respecto. Y, lo más importante, había descubierto que el verdadero hechizo que debía romper no era mágico, sino mental. Esa noche, cuando Marcos fue a visitarla, Meru le contó todo lo que había sucedido con la bruja. Mientras hablaba, sentía que las palabras fluían con una nueva seguridad, como si cada palabra que decía la acercara un paso más a la aceptación plena de sí misma. «He estado luchando contra mí misma durante tanto tiempo», le dijo a Marcos. «Pero ahora sé que no tengo que hacerlo. No estoy rota, y no necesito ser arreglada. Solo necesito aprender a amarme tal como soy». Marcos la miró con ternura, sus ojos llenos de admiración. «Siempre lo he sabido, Meru. Eres increíble tal como eres. Y estoy aquí para acompañarte en ese viaje, pero el amor más importante es el que te das a ti misma». Meru sonrió, sintiendo como cada palabra de Marcos reforzaba lo que la bruja le había dicho. Finalmente, estaba en paz consigo misma. Y aunque el camino hacia la aceptación total sería largo, ahora sabía que estaba en el camino correcto. El sol se alzaba suavemente sobre la ciudad, iluminando las calles y bañando todo en una cálida luz dorada. Era una mañana tranquila, y Meru se sentía diferente. La paz que había encontrado en el último encuentro con la bruja no era solo un sentimiento pasajero, se había convertido en una parte integral de su ser. Ahora, cada amanecer parecía prometer un nuevo comienzo, no como un desafío a superar, sino como una oportunidad para vivir plenamente. Meru había decidido que su vida no iba a girar en torno a su narcolepsia, sino a sus sueños y aspiraciones. Había empezado a explorar nuevas actividades, cosas que siempre había querido hacer pero había pospuesto debido a su condición. Se apuntó a clases de pintura, comenzó a escribir en un diario sobre sus experiencias y descubrimientos, y, lo más importante, se dedicó a cuidar de sí misma con amor y compasión. Una de las cosas que más le gustaba hacer era pasear por el parque cercano a su casa. Allí podía observar a las personas, disfrutar del aire fresco y dejar que su mente se relajara. Este día no era diferente, excepto que había algo especial en el aire. Sabía que Marcos vendría a visitarla más tarde, y ella había decidido prepararle algo especial para expresar su agradecimiento. Mientras estaba en el parque, Meru recibió un mensaje de Marcos. Había planeado una sorpresa para ella, invitándola a un evento en el Centro Cultural de la ciudad. Era una celebración de arte y creatividad, algo que sabía que a Meru le encantaría. Meru aceptó la invitación con entusiasmo. Era un recordatorio de lo lejos que había llegado desde aquel primer encuentro en el evento masivo donde había quedado dormida. Ahora, se sentía segura de sí misma y de su lugar en el mundo. La noche llegó y Meru se preparó para la celebración con un vestido que le hacía sentir hermosa y cómoda. Cuando llegó al evento, Marcos la recibió con una cálida sonrisa y un abrazo afectuoso. El lugar estaba lleno de color, arte y música, y Meru se sintió completamente en sintonía con el ambiente. Durante la celebración, se encontró con una variedad de artistas y creativos.
Conversó con ellos sobre sus trabajos, sus pasiones y sus inspiraciones. Se dio cuenta de que compartir sus propias historias y escucharlas de otros la ayudaba a entender aún más la riqueza de la vida, con todas sus imperfecciones y bellezas. Al final de la noche, Marcos y Meru se sentaron en una terraza del centro cultural, mirando las luces de la ciudad. El aire estaba fresco y agradable, y el cielo estaba salpicado de estrellas. «Quiero agradecerte, Marcos», dijo Meru. «No solo por esta noche maravillosa, sino por todo el apoyo que me has dado. A través de todo esto, he aprendido a aceptarme y a encontrar paz en quien soy». Marcos la miró con una sonrisa sincera. «No tienes que agradecerme. El viaje que has hecho ha sido increíble. Y no es solo tu condición lo que me ha impresionado, sino tu valentía y tu habilidad para abrirte a la vida». Meru se sonrojó ligeramente, sintiendo una mezcla de gratitud y humildad. Había aprendido tanto sobre sí misma y sobre la vida en los últimos meses. Había descubierto que la verdadera aceptación no venía de una solución mágica o de la perfección, sino de la capacidad de amarse a sí misma y de vivir con autenticidad. Mientras conversaban, Meru sintió un profundo sentido de gratitud por cada experiencia, cada desafío y cada descubrimiento. No sabía qué le depararía el futuro, pero estaba lista para enfrentarlo con una nueva perspectiva. En ese momento, Meru entendió que su narcolepsia era solo una parte de su vida, no el centro de ella. Había aprendido a manejarla con amor y a no dejar que definiera su felicidad. El verdadero amor propio le había permitido ver que estaba completa tal como era, sin importar los desafíos que enfrentara. La noche avanzó y la celebración llegó a su fin, pero Meru y Marcos continuaron disfrutando del tiempo juntos, compartiendo sueños y esperanzas para el futuro. Meru sabía que había encontrado un equilibrio en su vida, y estaba lista para seguir adelante, aceptando cada momento con gratitud y amor. Mientras caminaban de regreso a casa, Meru miró a Marcos y le dijo: «Creo que esta es la primera vez que me siento verdaderamente en paz con quien soy. Gracias por ser parte de este viaje». Marcos tomó su mano y la apretó suavemente. «Siempre estaré aquí para ti, Meru. No importa lo que venga, sé que puedes enfrentar cualquier cosa con la misma fuerza y valentía que has mostrado hasta ahora». Meru sonrió, sintiendo que su corazón estaba lleno de una alegría serena. Había aprendido a amarse a sí misma, a aceptar su vida tal como era, y a ver la belleza en cada momento. Estaba lista para abrazar el futuro con esperanza y gratitud. Y así, bajo el cielo estrellado de esa noche, Meru comenzó un nuevo capítulo en su vida, uno en el que se permitía ser feliz, auténtica y, sobre todo, en paz consigo misma.